Flor y Canto presenta. Esto es Momentos de Paz en el Día del Señor. Que Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, su sabiduría y su paz. Les habla su obispo Alonso Garza desde Piedras Negras. Aprovechemos el inicio de esta nueva semana para adentrarnos en el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Este es su Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?» El amo les respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó: «No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero». Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: «Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Hoy, en el pasaje del Evangelio, escuchamos 3 parábolas. La primera fue la de la cizaña y el trigo. La segunda, la semilla de mostaza. Y la tercera, la levadura. Brevemente, tú y yo vamos a meditar, a reflexionar sobre lo que significa este aspecto o estos aspectos del reino de Dios. Vamos a la primera. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Y cuando los trabajadores le dicen al amo: «Señor, vamos a arrancarla», dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. ¿Qué significa esto? Una interpretación muy fácil sería decir, pues, que hay buenos y malos en el mundo. Si decimos eso, tú y yo vamos a sentir o a creer que estamos entre los buenos. Y decimos, bueno, pues somos los buenos y otros son los malos. Y hay mucho riesgo de interpretar así mal esta parábola. Lo que nos dice es que todos nosotros tenemos aspectos buenos y malos. Y hay ambientes en los que
somos una buena planta. Somos personas de bien que desparramamos bien a nuestro alrededor. Pero también es muy probable que en algunos otros ambientes seamos cizaña, donde criticamos o tratamos mal a los demás, o nuestro ejemplo no es bueno. Y así somos todos. Tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Esta parábola nos dice que el reino de Dios lo que quiere es que el bien prevalezca, porque al final es lo que va a ser premiado, y que vayamos nosotros mismos disminuyendo el mal en nosotros y en nuestros ambientes. Para las cosas buenas que nosotros tenemos y que vemos en los demás, debemos de tratar de ver cómo fortalecerlas. Hay que fortalecer todas las cosas buenas que tenemos nosotros y las que tienen nuestros semejantes. Y las cosas negativas que vemos en los demás, hay que tratarlas con paciencia y con tolerancia. A eso nos invita Jesús en esta parábola del reino. Y las nuestras también con paciencia, pero tratar de irlas quitando. Qué importante esto, porque así Dios reina en nosotros y entre nosotros. Se extiende entre nosotros el reino de Dios. La segunda parábola es la de la semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en esas ramas. Entre las interpretaciones que podemos dar a esta parábola está ver que lo pequeño se convierte en grande. Sí, la iglesia, de haber sido muy pequeña, se ha convertido en grande, se ha extendido a todo el mundo. El mensaje de Jesús, de haber estado nada más en un solo pueblo, ahora se ha extendido a todas las naciones. Pero no solamente esto, el reino de Dios se realiza con pequeñas acciones. Tú y yo tenemos dones, quizá dones muy pequeños, cualidades, atributos, talentos. A lo mejor son muy pequeños, hay que cuidarlos, hay que trabajarlos para que se conviertan en grandes y beneficien a los demás. La oportunidad del trabajo, del estudio, del apostolado. A lo mejor tú lo ves como algo muy pequeño y dices, lo que yo hago en mi trabajo no es tan importante, o lo que hago en mi casa, o lo que hago en la iglesia es tan pequeño. Eso pequeño se convierte en grande. Así es como Dios se manifiesta, así es como Dios reina. Tenemos que aprovechar todo eso y hacerlo grande, y saber que la persona grande no es la que hace grandes cosas. La persona grande es la que hace muy bien lo pequeño de cada día. Esta es la forma que Dios quiere. Este es el reino de Dios. Esa es la semillita de mostaza que eres tú y lo que está sembrado en ti, que está destinado a ser grande y a producir mucho fruto. Pero cuídalo, aprovéchalo, vívelo muy bien cada día. La tercera parábola que hoy platica nuestro Señor es muy breve y dice, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Un poquito de bueno transforma, así también como un poco de malo pudre. El reino de Dios se hace presente, Dios se hace presente cuando tú y yo, con nuestras obras buenas, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, influimos en otra o en otras personas, influimos en un ambiente y ese ambiente se va convirtiendo en mejor. En casi todas las familias, en casi todos los grupos y comunidades, hay y ha habido personas buenas que con su sola manera de ser y de actuar y de vivir van haciendo que los demás sean mejores.
Y así es como Dios reina, así es como Dios se hace presente. Qué interesante para ti y para mí ver que tenemos la misión y el compromiso de ser fermento en la masa, de transformar, de ser levadura, que haga que aquellos ambientes en los que nos desenvolvemos se vayan convirtiendo en mejores. Esta es tarea para extender el reino de Dios, para que Dios se haga presente a través de nosotros. Pues qué hermosas las tres parábolas. La cizaña que nació entre el trigo, la semilla de mostaza y la levadura en la masa. Que así sigamos viendo qué tenemos que hacer para que Jesús siga viniendo a nosotros y reine entre nosotros. Como hoy dice Cristo en el Evangelio, el que tenga oídos, que oiga. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula La cadenita de oro. En cierta ocasión, en un campo de batalla, un joven soldado encontró a un enemigo que estaba gravemente herido en el suelo. Por un momento dudó en acercarse a él. No consideraba segura la idea de ayudarle. Apuntándole con su rifle, fue acercándose poco a poco. El enemigo le pidió ayuda. Después de ver que no estaba armado, le ayudó. Lo cargó a sus espaldas y lo sacó de aquel lugar. Lo llevó a un sitio seguro. Allí curó sus heridas, le hizo un vendaje como pudo y le dijo: «Creo que con esto podrás aguantar un poco más. Cuando recuperes las fuerzas, podrás volver con los tuyos». «Espero», dijo el joven, «no luchar nunca contra ti». El enemigo no dijo nada, pues no podía, estaba gravemente herido, debilitado. Mas, sin embargo, llevó su mano a un bolsillo, sacó una cadenita de oro y se la dio en agradecimiento. El joven soldado la tomó y se marchó. Pero a la mañana siguiente se produjo una fuerte batalla entre ambos bandos. El joven soldado quedó ahora gravemente herido en una pierna. Fue tomado prisionero por el enemigo, lo llevó a un campo de concentración. Allí fue atendido por una mujer mayor, enfermera, que hizo todo lo posible por curarlo. Aquella mujer lo atendió con mucho cariño, porque en él veía reflejado a su hijo, que también estaba luchando en la guerra. El joven soldado no sabía cómo darle las gracias a aquella cariñosa mujer, pues reconoció en sus cuidados y dedicación el amor de una madre, una bendición sin duda en un campo de concentración. Buscó entonces en uno de sus bolsillos y sacó aquella cadenita de oro que antes había recibido, para dársela en agradecimiento. Cuando la mujer lo recibió, con voz temblorosa le preguntó: «¿Cómo has conseguido esto?». El joven se lo explicó todo, y al instante la mujer mayor comenzó a llorar de alegría, porque aquella cadenita de oro que le entregaba pertenecía a su amado hijo, que era señal que aún estaba con vida. Mis hermanos, esta hermosa reflexión nos recuerda que lo más importante en la vida es el amor. La gran tarea que tenemos los seres humanos es amar y ser amados, y esto solo lo podremos vivir si la fuente de nuestro amor humano es el amor de Dios. No podremos amar si antes no somos amados. Por eso, mi hermano, te invito a renovar la experiencia del amor personal, inagotable, incondicional y lleno de misericordia de parte de nuestro buen Dios. Recordemos que estamos hechos a imagen y semejanza suya y tenemos toda la capacidad de amar y de salir de nosotros mismos y darnos a los demás con gestos de ternura, de paciencia, solidaridad, generosidad, servicio, alegría, etc. Tú y yo podemos llegar en nuestras relaciones personales al heroísmo del amor, no porque somos buenos, sino porque el amor que es Dios habita en nuestros corazones y nos impulsa a ir al encuentro de los demás. Y todo lo que damos en el nombre del amor, tarde que temprano, mis hermanos, tiene su recompensa. No olvidemos que primero es lo primero, Dios nuestro Señor, y en Él
nuestra familia, nuestros amigos y todas nuestras relaciones personales. Ánimo, mis hermanos, el amor está alrededor nuestro, solo hay que descubrirlo con ojos de humildad y recibirlo con gratitud. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.